El día que nosotros empezamos con este proyecto, una de las primeras personas que yo quería entrevistar, por el tipo de contenido que él tiene, es a nuestro amigo y hermano Chepe, nuestro próximo regidor del municipio de Sánchez. Hermano. Muy buenas noches, jóvenes, bendiciones. Para mí es un honor poder saludarle desde aquí y poder compartir con mi amigo de siempre, Ariel Canela, y también con mi hermano el Chicken. Jóvenes que se interesan por la historia de Sánchez, y es algo que esta noche me ha impactado porque andamos recorriendo el municipio en aras de conquistar el apoyo de los ciudadanos para llegar al consejo, pero hemos hecho una parada en este momento para hablar con los sancheros sobre uno de los temas más fascinantes sobre la historia de nuestro pueblo de Sánchez. La historia de Sánchez es algo que creo que ninguno de los jóvenes del municipio la conoce. Muy poco la conocen. Sánchez fue un municipio que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX fue uno de los más prósperos de la región del Cibao. Y para eso te tenemos aquí, para que nos hable un poco de la historia de nuestro pueblo. Sí, Sánchez es un pueblo que para hablar de su historia necesitamos de bastante tiempo, pero en esta noche podemos compartir sobre la historia de Sánchez de manera resumida para así arrojar luz sobre lo que fue la sociedad de Sánchez, la economía y la cultura que se forjó en ese plazo que tú mencionas, entre los finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, cuando por instalarse en este lugar el ferrocarril Sánchez-La Vega, empezaron a ser atraídos por el auge del puerto y del ferrocarril comerciantes de todo el país, del Cibao, de San Pedro y personas de otros lugares del mundo. Aquí estoy para responderle a la pregunta que ustedes deseen. Chepe, ¿en qué año fue fundado el municipio de Sánchez? El municipio de Sánchez fue fundado el 21 de junio del año 1886. Antes se llamó Las Cañitas. Se llamaba Las Cañitas por la hidrografía del municipio. Todavía nosotros podemos ver muchas cañadas, arroyos y ríos que desembocan en esta parte occidental de la península y allá de Samaná. Se llamaba Las Cañitas, tenía unas 180 personas a lo mucho, una parroquia para reunirse los fieles católicos, tenían un juez comunal y era una sección que pertenecía al distrito marítimo de Samaná. Samaná hace poco estuvo celebrando 267 años. Entonces Sánchez surge por motivo del ferrocarril que se iba a llamar Samaná-Santiago. Por razones presupuestarias no lo hacen Samaná-Santiago, sino que lo hacen desde Las Cañitas hacia La Vega. Entonces los ciudadanos de esta sesión escribieron al presidente de la República y pidieron al Congreso ser elevado a común en ese momento lo que hoy es un municipio. Se fue conocida su solicitud el 28 de mayo de 1886. En ese momento habían dos propuestas para ponerle al municipio. Una era Sánchez, en honor a Patricio Francisco de Rosario Sánchez, y otra era San Gregorio, en honor a Gregorio Riva, que fue el promotor del ferrocarril Sánchez-La Vega como comerciante del Cibao. En honor a Gregorio Riva es que el municipio de Villarriba se llama así, ¿exacto? Correcto. Villarriba en ese momento llamaba el almacén de Yuna, que eran almacenes del mismo Gregorio Riva, Riva sin S. Entonces, en el Congreso se conoció la propuesta de un diputado cibaeño que proponía San Gregorio y un diputado de la provincia de Samaná que se llamaba Santiago Pérez, Chago Pérez. Hubo un empate el día 30 de mayo y al día siguiente, el 31 de mayo, triunfó la propuesta de Chago Pérez y por eso somos sancheros, por eso vivimos en un pueblo que se llama Sánchez. Los principales bancos del país, a raíz del ferrocarril, se mudaron a Sánchez. ¿Cuáles eran los bancos y cómo era la economía en esos tiempos de auge del municipio? Muy buena pregunta. Esos últimos 3 lustros, o sea, los últimos 15 años del siglo XIX, sirvieron como formación para lo que Sánchez iba a hacer en el siglo XX, en esa primera mitad del siglo XX. Esos fueron años de establecimiento de comerciantes, de casas marítimas, de agencias financieras y de estamentos del Estado que vinieron a hacer presencia a esta ciudad naciente. Es cuando entra el siglo XX que comienza el auge de Sánchez, el boom económico que Sánchez vivió
y trajo consigo bancos que resulta algo, no sé cómo decir. Hoy Sánchez tiene 20 veces los habitantes que tenía en ese momento y tiene un solo banco. Un solo y en ese banco. momento tenía 3 bancos. 2 cajeros y uno nada más funciona. Te lo dejo ahí. Y un dato muy importante, el primer banco que hubo en el país, creo que fue aquí en Sánchez. En Sánchez se tuvo la primera sucursal. La primera sucursal de un banco internacional en el interior del país. Pero hay algo. Esa es la que está en el parque. Yo le puedo asegurar a ustedes casi totalmente que en el país no existe una estructura bancaria más vieja que esa. Porque la sede de esa, del Banco de Canadá, del Royal Bank of Canada, en la capital, que era la central, la matriz, posiblemente fuera en un almacén de madera. No va a haber en el país un banco más viejo que ese en cemento. Eso yo se lo puedo asegurar. ¿Y por qué tú crees que las autoridades no rescatan ese monumento? Porque es un monumento histórico de nuestro municipio. Porque tengo conocimiento que los Bochán tienen propiedad de eso. Pero también es falta de diligencia. Porque el Estado podría, no sé, alquilarlo y ahí mismo hacer por lo que llevan muchas personas peleando por un museo sobre el ferrocarril. Que al final del día eso fue lo que le dio el auge al municipio. Al final eso sería algo muy turístico también, porque el primer banco que hubo aquí. No nada más poner una valla, porque hay una valla anunciándolo así, más nada. Eso deberían de limpiarlo, ponerlo limpiecito y poner fotos de cómo era el pueblo de Sánchez. Sí, existen diversas propuestas. Siempre es bueno que los ciudadanos como ustedes manifiesten lo que ustedes quieren ver ahí, porque ustedes como ciudadanos tienen el derecho. Yo también como ciudadano todavía no soy una autoridad, pero aspiro a llegar al consejo para eso, para que la voz de ustedes, principalmente de los jóvenes, sea escuchada. Ustedes tienen derecho a manifestar lo que quieren ver ahí. Ahí se pueden hacer múltiples cosas. Se pueden recoger las propuestas de todos los ciudadanos y al final elaborar lo que se debe hacer, lo que sería lo más favorable en ese lugar. Entre las múltiples propuestas, por ejemplo, yo propongo que sea parte del parque, como está al lado del parque, y es un área de recreación y de diversión. Yo propongo que se hagan bancos, hay banquitos que se iluminen, que se hagan estatuas de murales diciendo lo que era, contando la historia. Que sea parte del parque para recreación del municipio, como también se pueda acondicionar, llevarlo con una gran inversión económica, obviamente, llevarlo a como fue. Existen fotos, nosotros conservamos fotos de eso, de cómo era ese banco, a los fines de que se haga un museo ahí, que también se puede hacer, porque mucha gente guardan como tesoros piezas de elementos de lo que fue Sánchez, etcétera. Yo pienso que primero tenemos que empezar a tener un poco más de amor por nuestra historia. Porque las casas victorianas casi todas han sido derribadas en su mayoría, porque yo recuerdo de pequeño que eso estaba lleno de casas, ya no hay ni una. Quedan muy pocas. Empezando por la aduana, que eso nunca debió derribarse, en mi opinión. ¿Ustedes llegaron a ver la aduana, verdad? Claro, sí. Es que no somos ni tan viejos ni tan niños. Yo me acuerdo que cuando derribaron la aduana, también. Tiraron granadas y tiraron de todo, bomba lacrimógena, que el pueblo estaba inundado de eso, cuando se estaba desalojando la aduana de este lado de la calle donde está el parque infantil. Sí, mira, la aduana fue una de las primeras edificaciones que a su llegada hicieron los escoceses que fundaron esta ciudad. Era un edificio de 2 plantas, estilo victoriano. Nosotros llegamos a verlo ya cuando le habían quitado una parte. Ya lo que quedaba era la ruina. Prácticamente. Le habían quitado la segunda planta y la habían bajado para que no le cayera encima a las familias que vivían ahí en hacinamiento. Kiki y Juan Diablo vivían ahí. Ese era un edificio que tenía una columna grandísima. Ese edificio todavía estuviera en pie si la ignorancia de la persona no lo hubiera destruido. Si tuviéramos un poco más de amor por nuestro municipio. No, sí. Que eso fuera un polo de atracción turística, como lo que está haciendo el muelle ahora mismo, porque muchas personas vienen de distintos puntos del país a veces muelle donde salía ese ferrocarril, aunque ustedes no lo crean. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó con las casas victorianas? Les voy a explicar. En ese momento, esas casas eran traídas en barcos, aquí le ensamblaban. Grandes arquitectos como fue el señor Van der Poel, Arturo Van der Poel, que fue el que hizo la capilla. Ellos lo traían en piezas y ellos aquí la montaban, eran expertos en eso. Lo que pasa es que la madera en ese tiempo era sumamente barata. Y las personas que habitaban eso eran gente pudiente. Ahora resulta que la madera tratada, esa madera que lleva eso, es muy cara. Sumamente cara. Y esas casas victorianas eran habitadas por gente que no podían darle condiciones. Las personas como, por ejemplo, mencionaba un caso como es vecino y amigo, Julián Velilla, por ejemplo.
que es un hombre pudiente, con solvencia para darle mantenimiento a una casa de esas, es un hombre que ha tenido que sin querer hacer alteraciones, pero a los fines de mantenerla hay que hacerlo así. Lo que yo le quiero dejar dicho es que las casas victorianas eran insostenibles en el tiempo, porque esa madera tiende a desbaratarse. ¿Qué deberían de hacerse con la casa victoriana de aquí? Poner una ley vía cultura que nadie pueda construir donde hubo una casa victoriana, sino para hacer una réplica de la casa que hubo. Exactamente. Una réplica en cemento. Porque esas casas que están en Pueblito, Príncipe, en Samaná, que son muy lindas y la gente las admira, van a durar ahí 200 años porque son de cemento y están pintadas muy bonitas. Las de aquí eran de madera real, de madera tratada, y cuando a ti se te cae un pedazo de esa casa o te le caiga el coma, es muy difícil tú poder darle mantenimiento. No, y lo que pasa es que el Estado nunca ha tenido interés, porque el Estado derrocha miles de millones de pesos y de dólares. No solo este gobierno, otra cosa, no, sino todos, porque todos los el gobiernos. político piensa en función de votos. Y Sánchez es un pueblo con una demografía muy baja, que ellos no les inspira a trabajar aquí, porque en Puerto Plata la mantuvieron. Cultura y turismo se metieron a Puerto Plata. Muy hermoso el municipio de Puerto Plata. Y en el mismo Samaná, podemos ver que en Samaná es una zona muy turística. Sí. Si nosotros tuviéramos el amor de nuestro pueblo de Sánchez, podríamos ser igual que Samaná. Que Samaná todo muy bonito todo. Nosotros hemos cuidado nuestra casa victoriana, también esto había sido una atracción turística. Sí, Sánchez debe ser incluido en la oferta turística. Y para ser incluido en la oferta turística, es como dice Chicken, es con cultura, con historia, con dos vertientes más. Aquí en el pueblo no podemos tener turismo de playa y arena, porque el río Yuna no lo permite al desembocar aquí mismo. Y hay un cieno que obviamente no podemos traer turistas a bañarse aquí. Pero en la playa de las Garitas, en la Majagua y en los Corrales se puede hacer turismo de playa y arena. Y turismo ecológico con los manglares del Bajo Yuna. De eso te iba a y hablar. saliendo desde aquí hacia el Parque Nacional de los Haitises. Pero para eso hay que acondicionar a nuestra ciudad, para que sea integrada en las rutas turísticas. Con el puerto que se está construyendo ahí en la Marina, ¿no cree que ayudaría un poco a que se integre a la carta turística? Sí, va a servir como oferta turística. Por ejemplo, para sancheros que vienen que viven en otros lugares del país, cuando vengan aquí van a bajar a visitar el muelle. No, te digo, personas que quieran conocer el Parque Nacional de los Haitises, los manglares, porque esos manglares son una belleza, aunque nosotros estemos cansados de verlo. Esos manglares es una hermosura, es una creación divina de Dios. Sí, pero eso es para el que oferta. O sea, para que eso se haga desde aquí, tiene que ser que aquí en Sánchez hayan personas que tengan a la agencia de viaje. O sea, con quien tú prepares el viaje hacia los Haitises. Por ejemplo, como Augusto, que Rolando Reyes venga desde aquí a salir hacia allá, tú sabes. Eso no es algo de que un pecador que está ahí informalmente va a llevar a una persona, porque ellos necesitan seguridad, ver salvavidas. O sea, necesita tener Sánchez presencia de personas que lo lleven a los Haitises, que hagan los viajes de manera formal y con los permisos pero te digo, no correspondientes. tanto los Haitises. ¿Cómo se llama la boca esta donde están los puentes que nosotros siempre vamos? Colorado. La boca de Colorado ahí. Tú agarras una yola Claro. y metes a los turistas a conocer ese río hermoso, que eso es lindísimo por ahí. Aquí se puede hacer vamos a turismo de subir los videos kayak. para que usted lo vea. Eso es una atracción turística muy linda. Que nosotros nos salimos de Aquí ahí. se puede hacer turismo de kayaks, turismo con lanchitas, se pueden llegar ahí donde ustedes dicen. Pero Claro, pero es que hace falta amor, interés a nosotros mismos y a las autoridades. Porque eso sería una atracción turística y a través de esa atracción turística se pueden generar empleo. Claro que sí. A través de eso. Y se promueve el desarrollo económico de una ciudad, ya que si por ejemplo tú eres barbero y Sánchez tiene un flujo de 200 personas circulando en él, tú vas a pelar 5 personas a la semana, pero si Sánchez tiene 500 personas circulando con 300 visitantes que lleguen, tú tienes la posibilidad de aumentar, de duplicar tus ingresos, de ahora pelar 10 personas, por poner un ejemplo. Entonces, para eso se necesita autoridades que sean electas por el voto popular con capacidad y visión. Pero mientras tengamos a la persona solicitando recursos económicos para votar por el candidato que tiene la propuesta, vamos a vivir en un estado fallido, porque estamos en la época del comercio y hay quienes dicen que fueron los políticos que impusieron a eso. Yo creo que el ciudadano debe llenarse de amor por la ciudad y de conciencia. El pueblo fue que se impuso a eso, a que un político, es que hay algo que yo lo quiero decir, porque lo tengo en el corazón de hace mucho tiempo. Aquí la política se ve
como se ve el juego de pelota. Cada 4 años. O tú eres del Licey o tú eres de las Águilas. O tú eres del PRM o eres del PLD. O tú eres de tal color. O yo nací siendo PRM, pero tú no conoces ningún político del PRM. Yo nací siendo PLD, pero tú no conoces a nadie del PLD. Tú eres PLD porque tu papá era un PLD, no porque tú escuchaste una propuesta de un PLDista o de un PRMista que te gustó y dijo, coño, voy a votar por ese. Empiecen a escuchar propuestas, porque los 500 pesos te lo dan. Es que pero tú te metes por el cuartico y votas por quien te da tu gana. No que no lo cojan, yo lo cojo, porque hay que sacarle algo, aunque sea, porque todos los impuestos se los roban. es que los políticos solamente lo vemos cada 4 años. Los políticos no se interesan en eso. Los políticos nada más se interesan en ganar y durar 4 años en el poder, por lo que yo puedo ver. Nosotros estamos hablando de historia, pero también estamos haciendo una denuncia social. No, claro, porque estamos hablando de cómo integrar el turismo y decimos que las autoridades tienen en parte la culpa, porque también el atraso de Sánchez por falta de gestión política. Y nada más no podemos echar la culpa a las autoridades. Nosotros también tenemos mucha culpa de No, eso. espérate. El ciudadano, el empresario. Es que Claro, la falta de amor por nuestra cultura. Aquí, las autoridades, los senadores y los diputados son para dar una plancha de zinc y comprar una receta, no para hacer leyes en el Congreso. ¿Cuántas leyes ha aprobado un senador o un diputado que venga de este lado de Sánchez? Ahí es que vamos, ahí vamos con la pregunta filosófica de la gallina y el huevo, ¿cuál fue primero? Yo entiendo su punto, y mira que no vinimos para hablar de política, pero yo creo que el ciudadano es el que debe exigir propuestas de los aspirantes. Claro, es que si no hay propuesta, Porque es que si no, no se va a acabar el problema nunca. A cobrar es que tú vas para allá, si tú no llevas propuesta. No podemos vender el voto, el sufragio es una parte de la patria. Con el sufragio usted le exige a quien vaya a ser concejal debe conocer el puesto de miembro del Consejo de Regidores, cuál es su función. Es un legislador, un fiscalizador, un representante de la comunidad que tiene voz y voto en la sala capitular. Un alcalde es el que maneja la rama administrativa del ayuntamiento, que es donde se promueve el desarrollo económico de una ciudad, donde se le puede cambiar el rostro, donde se puede hacer un pueblo como Sánchez una ciudad con propuestas. Pero mientras el ciudadano siga con pasión, como tú dijiste, o mirando dónde está lo mío, No, lamentablemente atrás nunca de los llegaremos a 500. camino. Mirando la política como que es un juego de pelota, y esto no es un juego de pelota, es el futuro que nos estamos jugando cada vez que votamos así. por un inepto. No hay otra palabra. Pero volviendo, soltando la política en banda y volviendo Volviendo a la historia. por lo que estábamos aquí. ¿En qué año fue desmantelado el ferrocarril? ¿Y por qué? Sí, el ferrocarril Sánchez La Vega duró en funciones de 85 a 90 años aproximadamente. Lo que hay que calcular es cuánto duró en funciones oficialmente y cuánto duró viajando los últimos 4 o 5 años que duró, llevando hombres desde Sánchez hasta la milla a sembrar pipiota y arroz y otros rubros. El ferrocarril vivió su época de gloria desde cuando fue inaugurado el 16 de agosto de 1887 hasta cuando Trujillo lo vendió, Trujillo lo compró a los escoceses y lo nacionalizó. En ese momento ya Sánchez comenzaba su muerte lenta y pausada, porque el ferrocarril en mano privada funcionaba a las mil maravillas, pero siendo un ferrocarril estatal no tenía el mismo funcionamiento. Yo leí por ahí, documentándome un poco antes de la entrevista, que las vías del ferrocarril eran demasiado grandes como para adaptarla. No eran el mismo número del ferrocarril Santiago-Puerto Plata, que querían unirlo, pero no se pudo por el número de los rieles. Pero también leí en otro lado que Trujillo fue que se robó de que los rieles y lo vendió eso. Es correcto, para algunos ingenios, para empresas que él tenía monopólicamente. ¿Qué perjudicó también el ferrocarril Sánchez La Vega? Porque fueron un sinnúmero de acontecimientos. El establecimiento, la inauguración en 1922 de la autopista Duarte, que buscaba llevar la mercancía desde el Cibao hacia la ciudad de Santo Domingo, y se menguó la carga. El ferrocarril fue perdiendo importancia, fue cayendo en la obsolescencia. Luego llega el final de los años de la época de la danza de los millones, que fue un alza que hubo en los productos de primera necesidad por una demanda después de la Primera Guerra Mundial. Cuando los productos se estabilizan, muchos comerciantes comenzaron a quebrar. Después llega en el 1929 el crack de 29, la Gran Depresión, que provocó una crisis de escala mundial. Por ejemplo, el banco que hacemos mención en el parque quebró en ese tiempo y terminó funcionando una farmacia que había ahí de los Pesotti, en la cual trabajaba don Pablo Paulino,
y que se quemó en el año 1946 aproximadamente, en un incendio que hubo en esa zona. Ya desde entonces ese banco ha quedado en ruinas. La muerte del ferrocarril se debió a la muerte de Sánchez como puerto, porque el puerto también se fue sedimentando. Sí, el puerto ya fue... los capitanes no querían venir y Sánchez fue perdiendo importancia. Y Chepe, ¿hacia dónde se desplazaba, hacia cuáles ciudades se desplazaba el ferrocarril? El ferrocarril tenía dos salidas, una de ellas era a las 6 de la mañana, ese era el que iba para La Vega, y el de las 8 de la mañana, que salían de aquí, se iba hacia Macorís. Tenían varios ramales. Ramales, por ejemplo, llegaban a La Cabulla, llegaban a Moca. Moca era la estación donde la gente se desmontaba, la gente del tren de aquí se iba para Santiago, para Puerto Plata, y en Moca se montaba para montarse al otro y viceversa. Tenía ramales y habían varios equipamientos que se montaban ahí. La máquina era la que arrastraba los vagones con productos, a veces personas se montaban cuando eran agricultores, y los autos. Había un auto presidencial, el auto es como una guagua, donde caben gente pasajeros. Sí, y también la cigüeña era para trasladarse rápido, si se desmontaban, que se había que cargar un riel o algo así. Porque ese fue el primer ferrocarril que era de mercancía y pasajeros en el país. Así es. ¿Y qué tipo de mercancías se transportaban en el ferrocarril? Principalmente las que eran producidas en el Cibao, porque lo que se buscaba con el tren Sánchez La Vega era darle salida al mar a los productos del Cibao central y oriental. El tabaco y el cacao, más o menos. Tabaco y cacao principalmente, el cacao principalmente. Por eso en el mundo se conoce el cacao, que es secado natural, como cacao tipo Sánchez. Por aquí se sacaba también cera, se sacaban pieles, se sacaba maíz, se sacaban otros productos y entraban también. Porque, por ejemplo, por Sánchez entró el primer carro al país. Muchas personas que se iban a transportar desde la capital a Cibao tenían que obligado a venir aquí. Por eso habían hoteles, por eso el sanchero culturalmente es hospitalario. El sanchero es hospitalario sin darse cuenta, tiene ese calor por cultura. ¿Cuáles figuras importantes del siglo XIX y del siglo XX se codiaron en Sánchez? Muy buena pregunta. Aquí llegó, por ejemplo, don Eugenio María de Hostos, el educador de América. Llegó la ilustre Salomé Ureña de Enríquez con toda su familia. Vinieron solo de paso. Vinieron presidente de la República de la talla de Lilis. Cuando Lilis lo asesinaron en Moca, el último pueblo donde estuvo fue en Sánchez. Aquí fue donde él dijo, despachó su Estado Mayor y dijo: no vamos solos, y el que tenga miedo que se compre un perro prieto. Fue desde este puerto que salió en tren. Se creía sanchero. Sí, Sánchez era un pueblo muy acogedor, excelente para la diversión. Aquí había muchos músicos, habían hoteles, como he dicho, entre ellos el Hotel Alemán de Hermann Hegen, que era donde están los chinos ahora, no con vistas hacia el mercado, sino con vistas hacia la calle Libertad. El Hotel Tres Naciones, el Hotel Leones, el Hotel de Don Pablo Webb, etcétera. Habían casas de visita, había gente que alquilaba una habitación, pero se ven a muchos ilustres europeos y estadounidenses que vinieron de paso narrar en escritos la hospitalidad del sanchero cuando dicen: estuve en Sánchez y una familia sanchera me dio lo mejor que tenía, el piso de su sala, por ejemplo. El sanchero daba acogida porque era que aquí venía un flujo de personas muy alto, iban hombres y venían. La gente que al final vieron barcos, dicen que vieron 3, 4 y 5 barcos. Imagínate todos los tiempos de gloria, cuántos barcos venían aquí, cuántos hombres se desmontaban, marinos, iban a la calle del Perro. Que para llegar a ser el puerto más importante tendría que haber un flujo de barcos grandísimo. Sí, era como la terrena de hoy, Sánchez, más o menos en ese tiempo. Una multiculturalidad, gente de van y vienen de todo el mundo. Mucha gente se quedaron aquí, no quisieron irse más nunca. Muchos sancheros se montaron en barco y se fueron. Sí, porque hay muchos apellidos raros aquí que no son de la República Dominicana, que están en este municipio. Claro, porque en Sánchez hubo una multiculturalidad. En Sánchez hubo la intervención de actores sociales de distintas culturas, haitianos, hubieron cocolos que vinieron, que son la base. Hay todavía, hay muchos. Vinieron alemanes, vinieron franceses como los Chanel, muchos ibaeños, los turcos o árabes, entre ellos los malés, los abicarán, vinieron los abú, los chalhú, etcétera. Vinieron personas de todos los lugares del mundo, ingleses, por eso hay muchas personas que son Rollins, Smith, King, ¿Qué tú crees George. ¿Qué tú crees que se necesita para que nuestro municipio vuelva
aunque sea tener una pizca de lo que tuvo en esos años dorados. Lo que ustedes han señalado, que ese es mi eslogan, mi himno de vida, por amor a Sánchez. Decía Platón que para que en una sociedad donde existe el amor no se necesitan las leyes. Lo que los sancheros necesitamos es amar a nuestro pueblo, enseñárselo a los niños en las escuelas, en los hogares, que este pueblo es sagrado, que este pueblo es nuestro, que tienen que amarlo, que tienen que respetarlo, que tienen que hablar bien de él, que si llegan a un estamento del Estado a ser funcionarios, que trabajen para Sánchez, que si llegan a ser un gran científico, un gran médico, digan que en su biografía soy sanchero. Sánchez va a elevarse cuando nosotros los sancheros lo amemos. Tú sabes lo bonito cuando se para Rafael Debe y pone Sánchez. Claro, Sanchero come coco y come peje de aquí, de Majagual. Nació en el hospital de Sánchez. Y que tenemos que ser nosotros los sancheros, porque es que yo solo no puedo lograr eso, tenemos que hacer entre todos. Así es. Uno solo no puede. Uno solo no puede. Es algo que tiene que tenderse como una mancha. Con que yo solo siento el amor de que Sánchez progrese, Sánchez no va a progresar. Tenemos que ser todos. Así es. Todos nosotros. Unidos, cada quien poniendo su grano de arena. Porque vivimos en un pueblo en el que todo el mundo quiere ser alcalde. Y eso no es necesario. Yo puedo no ser alcalde nunca. Y mire que tenemos la intención de llegar, porque desde el ayuntamiento tú haces un trabajo. Pero si no llegamos, yo no tengo por qué sentarme en mi casa. Los sancheros no votaron por mí, yo no voy a trabajar por Sánchez. Yo puedo desde aquí, desde donde yo estoy ahora mismo, hablando de la historia de Sánchez, hacer un trabajo. Desde la iglesia, desde la escuela como maestro, desde cualquier institución pública o privada como empleado. Todo poniendo nuestro granito de arena con intención de que Sánchez se levante. No, creo que lo podemos lograr. Y que ya tú estás haciendo el trabajo, porque nosotros conocemos de ti, porque tú empezaste con la historia de Sánchez ahí, todo el tiempo recalcando y hablando de eso, diciendo todo lo que nuestro pueblo ha pasado, todo el tiempo a través de la historia, y tu mensaje está llegando, porque nosotros nos estamos interesando por eso. Y claro, igual que nosotros, hay muchas personas que se están interesando por saber la historia de nuestro pueblo. Y que, tú sabes, yo mismo no conocía muy bien la historia de Sánchez, pero ahora me estoy empapando un poco contigo, porque tú has dicho muchas cosas interesantes. Sí, y estamos resumiendo, porque para hablar de la historia de Sánchez, nosotros necesitamos mucho tiempo. No, o sea, no puede ir la semana entera hablando de la historia de Sánchez, porque hablar de la historia de Sánchez, hablar de su cultura, de su gastronomía, de la pesca, que es una de las mejores del mundo, porque el sanchero es un artista pescando. El único lugar del mundo donde un pescador va a salir en un bote sin ningún tipo de seguridad a pescar es aquí. Los tipos de mariscos que se consigan aquí son de agua salobre. El camarón sanchero es único en el mundo. O sea, hablar de la educación del sanchero, del habla del sanchero. El sanchero es el pueblo, Sánchez es el pueblo donde mejor se habla del Cibao. Porque no tenemos el poiqueo del Cibao que se tiene en Nagua, que se tiene en Santiago, en Macorís. Y a veces sale la I. El hablar con la I. Y no tenemos los fenómenos lingüísticos de Samaná, que mencionan la R doble y la doble la ponen como R simple. O sea, el sanchero es la capital, Sánchez es la capital política de la provincia. El sanchero es la única persona que te va a hacer un análisis político, que sea un motoconcho, un pescador, como si fuera un politólogo, por nuestra cultura. Desde niños nosotros aprendemos a interpretar la política. Eso que ustedes están haciendo, jóvenes de su edad, que somos casi de una edad, jóvenes de nuestra edad, en otros pueblos, no hablan de política como hablamos nosotros, porque nosotros desde que echamos los dientes escuchando de política. No, porque al final del día, a mí no me gusta hablar de política, pero de política hay que hablar obligatoriamente. Sí. Porque todo lo que hacen en el Palacio, todo lo que hacen en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, todo eso no influye, aunque pensamos que no influye. Somos seres políticos. No, es que al final del día desde Roma, que ahí fue cuando nació la política, fue para que la sociedad se incluya, para que nosotros los de abajo nos incluyamos y tengamos representantes, no dioses, porque se quieren pintar como semidioses, y son nuestros representantes, que si no hacen por lo que lo pusimos ahí, lo podemos quitar, normal. Así como quitamos el pichón de dictador, podemos quitar cualquiera. Claro, pero lo que pasa, ¿sabes lo que pasa ahí, Canela? Que nosotros nada más nos interesamos en los 500 pesos que dan el día de los votos. No, eso va a cambiar. Yo creo que después de lo que pasó en la Plaza de la Bandera, el país, no solo nuestro pueblo, el país se ha educado un poco más. Ha empezado a mirar, ha empezado a preguntarse que por qué razón estos tienen más derechos que nosotros y todos somos ciudadanos normales. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Después que pasa tu mandato, ya. Pero nada,
Ya esto ha sido todo por hoy. En una próxima edición seguiremos hablando de la historia de Sánchez. Abarcaremos eso que hablaste sobre la pesca, sobre nuestra gastronomía. Se me fue esa palabra. Y nada, gracias hermano por visitarnos. Nos vemos en una próxima edición de WOW.